Listo. Yo una vez hice una dinámica en mi congregación, en la congregación en la que sirvo, y al iniciar el servicio yo les hice una pregunta a los hermanos de la iglesia. Y yo les pregunté y les cuestioné, ¿usted sabe cómo se llama la persona que tiene a su lado? Mira el que tiene a su derecha, ¿conoce su nombre? Mira el que tiene a su izquierda, ¿conoce su nombre? ¿Sí? Ok, ¿sabe el apellido de esa persona? ¿Sí? Vale. ¿Sabe dónde vive esa persona? ¿Sí sabe? Ah, qué bendición. ¿Sí? Y es que el ideal de la iglesia es que seamos una familia, no solamente conocidos y compartidarios en la fe, sino que sepamos, o mejor dicho, eh, en nuestro corazón habite la responsabilidad del que tenemos al lado, tanto en oración como en ese acompañamiento filial, ese acompañamiento de familia, ¿vale? Eh, entonces, si se lo sabe, dese un fuerte aplauso a usted y dele un fuerte aplauso al que tiene al lado, ¿no? Permítame, yo me voy a quitar la chaqueta un momentico y gracias, man. Qué pena. Listo. Nosotros hemos venido aprendiendo, bueno, para los que me ven por primera vez, mi nombre es Fernando. Estoy aquí porque el pastor me extendió la invitación y hemos venido analizando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hemos aprendido que, en primer lugar, la Biblia, ¿cómo se escribió? En roca, muy bien. Después, en piedra. En cuero, muy bien. En papiro y en pergaminos. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto un pergamino escrito en hebreo? Vale, yo traje un pequeño ejemplo. No es que me lo fui a robar a un museo. ¿Sí? Bueno, yo pues he tratado de acoplarme aquí porque mi escenario es un salón de clases con mis estudiantes. Entonces, yo los voy a invitar que por favor nos levantemos por un momento y en esta noche le voy a pedir a Angie que por favor me ayude con el micrófono. Y vamos a acercarnos un poco para acá. Vamos a acercarnos acá al altar. Ahí va. ¿Listo? Este es un simple ejemplo. Andrés, buenas noches. Dios le bendiga. Este es un simple ejemplo de cómo se escribió la Biblia. Permítanme, yo me ubico. Listo. Si ustedes pasan por acá, aquí tenemos una fracción en hebreo del libro de Génesis. Aquí tenemos específicamente Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 15. Ahora bien, cuando nosotros leemos nuestras Biblias, ¿leemos en qué dirección? De izquierda a derecha, muy bien. Pero en el hebreo se escribía y se leía de derecha, a izquierda. Entonces comenzaba Bereshit, Adonai, y de esa forma se escribía. Entonces, gracias, se escribía de derecha a izquierda. Y se seguía escribiendo, se seguía escribiendo, se seguía escribiendo, se seguía escribiendo, y en este punto el escritor sagrado pasaba a esta sección. Y continuaba escribiendo y continuaba escribiendo y continuaba escribiendo. ¿Sí? Moisés, los profetas, no tenían libros, ellos tenían pergaminos, papiros. Entonces, de ahí Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? 5 rollos. ¿Sí? Entonces, el libro de Génesis, Levítico, Deuteronomio, todos los del Antiguo Testamento se escribieron, y los del Nuevo se escribieron en papiros. ¿Sí? Entonces, gracias a Angie. Entonces, la lectura no era que se abría todo el rollo, ¿no? Sino que en la medida en que avanzaban, iban cerrando una sección y abriendo la otra. Por eso, cuando leemos los evangelios y dicen, Jesús entró en la sinagoga y buscó en el rollo el pasaje de Isaías, entendemos que era así, específicamente. Algo a aclarar es que en ese entonces no se utilizaban ni capítulos ni versículos, ni siquiera los títulos. Esos los añadieron
para que nosotros pudiéramos entender el texto. ¿Cuál es su tarea para dentro de 8 días? Ustedes van a investigar así bien juiciosos quién le puso capítulos y versículos a la Biblia. ¿Listo? Entonces, podemos tomar asiento, por favor. Muchísimas gracias. Este es en hebreo. Cuando tengamos la oportunidad de estudiar el Nuevo Testamento, o bueno, yo ya le presto al pastor para que les muestre cómo se escribía. Listo. Amén. Muy bien. ¿Anotaron la tarea? Bueno. Vale, yo lo que sí les aconsejo es que si usted puede separar una libreta o un cuadernito para sus estudios bíblicos, tanto del sábado como en esta ocasión los jueves, lo puede traer como para que usted anote y tenga una perspectiva clara acerca de lo que estamos estudiando. Listo, muy bien. Nosotros habíamos dicho que para entender el Antiguo Testamento nosotros lo podíamos dividir en 3 partes, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas partes? Muy bien. Los patriarcas, la ley y el reinado y el exilio. Listo. Muy bien. Hace 8 días, ¿qué aprendimos? Hagamos un pequeño recorderis de lo que vimos hace 8 días. ¿Quién quiere participar? ¿Quién levanta la mano y nos enseña? Sí, Angie. Muy bien. Sí, muy bien. Ya, sí. Muy bien, hasta Jacob. Muy bien. Muy bien, Angie. Yo quiero que por favor, con todo el amor, le demos un aplauso a Angie por participar. Muy bien. Sí. Listo, excelente. Bueno, hace 8 días examinamos y dijimos que toda la Biblia narraba una sola historia. Aunque está compuesta por 66 libros, en realidad cuenta una historia y es acerca de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, desde Génesis a Apocalipsis, el Señor tiene un propósito con la Biblia y es revelarnos la gloria y el propósito de Jesús con la humanidad. ¿Vale? Dijimos que en Génesis 3, 14, 15, Dios le promete algo a Adán, perdón, a Eva y a la serpiente. ¿Qué les prometió el Señor a ellos? Hubo una promesa. Sí, Carolina. Ah, ajá. Muy bien, Carolina. En esencia es eso. Después de pecar, el Señor les promete a Eva y a la serpiente, a Eva le dice, de ti va a salir una descendencia, vas a tener hijos. Y de esa descendencia se levantará uno, lo podemos parafrasear, que te aplastará la cabeza, Satanás. Él te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el calcañar. Esa es la profecía de Génesis, capítulo 3, versículo 14 al 15. Y vemos que de todos los hijos que tuvo Eva, el Señor escogió a uno de sus hijos. ¿Quién fue ese? Seth. Muy bien. Ellos tuvieron muchos hijos, pero la Biblia registra la genealogía de un hombre llamado Seth. Entonces entendemos que de ese Seth vendría el cumplimiento de esa profecía. Pasa la historia de Noé, se repuebla la tierra y vemos que de los 3 hijos de Noé, Dios escoge a una descendencia. De esos 3 hijos, ¿quién Dios escogió? Sem. Muy bien, Carolina. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De los 3, la Biblia registra la genealogía de Sem. Y vimos ahí la historia de los patriarcas. Dios llama a Abraham, al finalizar hablamos eso del pacto. Dios le da una promesa, que en él serían benditas
todas las familias de la tierra. Esa bendición pasa a su hijo llamado, ¿cómo se llamaba? Muy bien, Isaac. Y esa bendición a su vez pasó a Jacob y a sus 12 hijos. Entonces entendemos que de Abraham, de la descendencia de Abraham, nacería uno. Muy bien. Esta promesa a Abraham en su llamamiento es la misma, por decirlo así, la misma promesa que Dios le hace a Eva en el jardín, ¿sí? Y es que a través de esa descendencia, ahora ya no eran todos los hijos como a Eva, sino que era específico en la descendencia de Abraham, ¿sí? A Eva se le prometió que de su simiente, o sea, de todos los hijos que tendría, se aplastaría la cabeza. Pero en Abraham se promete específicamente que en la descendencia de ese hombre, de sus hijos, nacería uno en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hijo? Jesús. Ahora bien, con lo que vimos hace 8 días, aprendimos acerca de los patriarcas. Si entendemos qué son los patriarcas, entendemos 50 capítulos de la Biblia, Génesis en su totalidad. De eso habla en esencia Génesis, la historia de una descendencia apartada con un propósito específico, traer el Salvador. Entonces, listo, los patriarcas aceptados, ¿vale? En esta noche vamos a hablar acerca de la ley. Listo, este nivel aprobado. Al final vamos a tener un pequeño quiz, ¿vale? Y el que gane, el pastor Mario se comprometió a regalarle un carro. No, mentira. Así el pastor sudando. ¿Vale? Entonces, sí hay que estar bien pendientes, ¿vale? No, pero hay que hacer algo bien chévere para cuando terminemos y salgamos aprobados de esta clase. Vamos a aprender, a manera de historia y de narración, acerca de la ley. ¿Qué es la ley? La ley está compuesta por 4 capítulos que se describen en cronología, por así decirlo. Encontramos el libro de Éxodo, sigue el libro de... ¿Qué sigue después de Éxodo? Levítico, muy bien. Después de Levítico, ¿qué sigue? Muy bien, Números. Después de Números, ¿qué sigue? Deuteronomio, muy bien, excelente. Si se lo supo sin ver la Biblia, un aplauso para usted. Muy bien. Hoy vamos a aprender acerca de la ley, que se compone de estos 4 libros. ¿Qué nos cuentan estos 4 libros? Y es que después de Génesis con la historia de los patriarcas, la narración bíblica nos centra en lo que sucedió después de que Jacob tuvo sus 12 hijos. ¿Sí? ¿Han escuchado la historia de José? Sí. ¿Qué pasó con José? ¿Quién quiere participar? Génesis termina contándonos cómo la familia de Jacob, aproximadamente 70 personas, van desde Canaán hasta Egipto. Y es que Dios tenía un propósito con José. Ciertamente, a los ojos de José esto era pues algo terrible. Sus hermanos lo negaban, lo vendieron, termina en la cárcel, lo acusan de casi violar a una mujer, está mucho tiempo en la cárcel, pero Dios tenía un propósito. Y era que, como dijo Alejandro, ¿verdad? ¿Sí? Como dijo Alejandro, llegar a ser el segundo al mando de Egipto para un tiempo de hambre. Y es que la Biblia dice que en toda la tierra no había comida. Entonces todos viajaban a Egipto a comprar víveres. Y entonces Génesis termina contándonos cómo Jacob y su familia viajan desde Canaán hasta Egipto, donde por influencia de José, este pueblo de Dios termina viviendo en Sucot, la tierra más fértil que había en ese momento en toda la tierra, por decirlo así. Ahora bien, así termina Génesis. Y Éxodo hace un salto de 400 años, donde la familia de Jacob se había multiplicado tanto que los egipcios tenían miedo de que se rebelaran y les quitaran el poder. Entonces el faraón manda y les dice a las parteras, cuando las mujeres hebreas tengan hijos, varones, mátenlos.
Y así comienza el Éxodo. Así es bien trágico lo que uno se encuentra en los primeros 2 capítulos, matando niños hebreos. Y en esos niños hebreos, pasados aproximadamente 400 años, nace uno especial. Moisés, muy bien. Y todos hemos leído esa historia. Su madre a los 3 meses ya no podía esconderlos, hace una canasta, la recubre con brea y lo manda por el río. ¿Por el río qué? Muy bien, ustedes saben mucho, qué bendición. La canasta va y llega hasta donde la hija del faraón, y Moisés crece siendo el príncipe de Egipto. A los 40 años, Moisés dice, voy a libertar a mi pueblo. Y en ese afán, en ese deseo, mata a un hombre. Y este Moisés sale de Egipto y va a vivir a una tierra llamada Madián, donde vive 40 años. Y a la edad de 80 años, ¿quién de aquí tiene 80 años? Nadie. Hago un paréntesis ahí. Si Dios pudo utilizar la vida de un varón de 80 años, ¿cuánto más con nosotros, que estamos llenos del Espíritu Santo y que conocemos su palabra? Cierro paréntesis. Mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, Moisés viaja buscando pastizales hasta un monte llamado el Monte Sinaí. Y ahí Dios se encuentra con Moisés y le dice, he bajado y he escuchado la aflicción de mi pueblo en Egipto y he venido a salvarlos. Y todos conocemos, Moisés regresa a Madián y vuelve a Egipto con su esposa y sus 2 hijos. En ese momento, la población hebrea era aproximadamente entre 1.500.000 y 2 millones de personas. Era una cantidad absurda de gente. Aquí en Pasto vemos aproximadamente unas 600.000 o 700 personas. Sabemos como 700 pastuzos y pastuzas. En ese entonces, la población de varones, por contar solo los varones, era como de 600.000. Era como la cantidad de personas que hay aquí en Pasto. O sea que sus mujeres, en ese entonces tenían 2, 3 esposas y muchos hijos, ¿sí? Era una cantidad gigantesca de hebreos. Y Dios lo envía. ¿Se imaginan a ese Moisés? Bajo el calor del sol, llegando con su mujer en un camello, con su bastón, con sus 2 hijos, a libertar un pueblo de una nación poderosa. Tremendo, ¿sí? Todos conocemos qué pasa después. Libera a mi pueblo, no quiere liberarlo, Dios envía plagas o maravillas, ¿sí? Algunas traducciones actuales ya no dicen plagas, dicen las 10 maravillas. ¿Por qué? Porque lo que Dios envió no solamente eran animales y pestes, eran señales del cielo, ¿sí? Señales en el agua. ¿Cuántas de esas plagas o maravillas fueron? 10, muy bien. Al finalizar, ellos salen de Egipto, específicamente de Pitón y Ramsés. ¿Y cuál era la tierra prometida? Canaán. Esa era la tierra prometida. Así que lo normal, después de semejante despliegue de poder, era que ellos salieran de Egipto y al cabo de un mes, porque eran muchísimos, llegaran a conquistar la tierra de Canaán. Pero Dios tenía otro propósito. Permítanme, yo no sé si les esté tapando aquí. Pero en vez de seguir el camino nacional o internacional, lo que hace Dios es guiarlos, muchísimas gracias Andy, es hacia el mar Rojo. Yo hice la investigación y la parte más estrecha del mar Rojo son 10 kilómetros. O sea, esto es como de aquí, más allácito de la Cova Negra. Y Dios abre las aguas y 2 millones de personas pasan, teniendo un muro de agua a su derecha y un muro de agua a su izquierda. Y lo más tremendo es que los salmos dicen, pasaron por tierra seca. O sea que no solamente se abrió, sino que como por tierra pavimentada, haga así, toque el piso con sus pies. Eso sentían los israelitas mientras pasaban. 10 kilómetros. Por eso dice, toda la noche. Y uno dice, pues claro, no era como el río Pasto, no. Era una cosa impresionante, era un mar. A lo que amanece, pasan todos, Dios cierra las aguas.
Y el Señor los guía con una columna de nube y con una columna de fuego hasta el monte Sinaí. Eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí en el monte Sinaí, Moisés se vuelve a reunir con Dios. ¿Y Dios qué le entrega a Moisés? Los 10 mandamientos y la ley. Y es que Moisés no solo bajó con las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos, sino que durante esos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte, recibió toda, no los 10 únicamente, sino toda la ley que el Señor ordenaba a su pueblo. Y es que ellos estaban muy apegados a esta cultura. Ellos culturalmente eran egipcios, con una vaga creencia hebrea en un Dios que se les había parecido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero imagínense, 400 años viviendo aquí. Estaban mezclados con egipcios, mezclados con muchas de las razas que habitaban en Egipto. Entonces Dios los lleva hasta el monte Sinaí para formar un pueblo. Eso es lo que cuenta el libro de Éxodo. Éxodo termina contándonos cómo fabricaron el tabernáculo. ¿Sí? Si van, por favor, a Éxodo capítulo 29, creo que tiene 29 capítulos, el libro de Éxodo. Ay, perdón, 40 capítulos. La Biblia dice así, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice así, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así acaba el libro de Éxodo. Entonces, Éxodo nos cuenta o comienza contándonos la historia de los 400 años de esclavitud y termina contándonos la gloria de Jehová sobre el tabernáculo, sobre la casa que él mandó a edificar. ¿Listo? ¿Hay dudas hasta ahí? No sé si me hice entender hasta esa parte. ¿Sí? ¿Hay dudas, preguntas? Aquí les voy a dibujar una casita. Esta es la casa de Jehová, el tabernáculo. Pues era una casa bonita, ¿no? Está ahí. Listo. Bueno, muy bien. Eso nos cuenta, esa es una perspectiva de lo que nos cuenta el libro de Éxodo. Es un puente entre Génesis, la historia de Jacob en Egipto y la historia de Dios formando una nación para él. ¿Sí? ¿Qué sucede después? Encontramos el libro que a más de uno le hace rascarse la cabeza, Levítico. y lo he experimentado porque en mi casa tenemos un grupo de lectura bíblica y hay una señora ya muy querida, una mujer que muy católica, sino mujer de rosario y de ir a misa y excelente, pero lo bonito, hago un paréntesis ahí, es que cuando Dios toca a una persona, nosotros debemos ser ese instrumento que cause que esa persona se acerque más a Dios, no lo contrario, ¿sí? Debemos ser astutos como serpientes al predicar, pero mansos como palomas, en cuanto a nuestro orgullo y a nuestra prepotencia de decir yo tengo la verdad. ¿Listo? Y cuando llegamos al libro de Levítico, mi mamá es testiga, yo leíamos que tomarás a la oveja y le cortarás la pata. Y yo la volteaba a ver y así quedaba leyendo la Biblia porque es el libro más sangriento de toda la Biblia. ¿Sí? Es el libro que más sangre contiene. Y es que, como bien lo dice su nombre, Levítico fue un libro escrito por Moisés específicamente para los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Eran miembros de una tribu llamada la tribu de Leví. Muy bien. ¿Sí? De ahí Levítico. Aquí, ¿qué se contiene? ¿Qué contiene el libro de Levítico? Bueno, las ordenanzas sagradas en cuanto a la ley de Dios. Y es que los sacerdotes fungían
o su papel era, oficiar en el santuario, presentar las ofrendas y los sacrificios. Pero también su deber era, como el nuestro, enseñar las leyes y los mandamientos del Señor. ¿Sí? Ese es nuestro deber, mostrar a Cristo y enseñar a la gente a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hacían ellos. También tenían leyes sanitarias. Este libro habla mucho de leyes sanitarias, ¿sí? Habla en cuanto a enfermedades de lepra, en cuanto a enfermedades en la piel, en el cabello. Es muy explícito lo que se habla ahí. ¿Por qué? Porque como vivían en un desierto, las leyes sanitarias eran sí o sí importantes, porque eran focos de infección. ¿Y quiénes eran los encargados de mantener la salubridad en un campamento de 2 millones de personas? Los levitas. ¿Sí? Eso encontramos en el libro de Levítico. Este libro era exclusivo para la tribu de Leví, para los que eran sacerdotes. ¿Vale? No, este se escribió principalmente en el monte Sinaí. Sí, ellos estuvieron en el Sinaí aproximadamente 1 o 2 años, estableciéndose como nación y aprendiendo las leyes de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Dios los estaba preparando para ir a poseer lo que el Señor le había prometido a Abraham, que su descendencia habitaría en esa tierra para siempre. Muy bien, pasemos a números. Hoy vamos a paso veloz. Aquí les voy a escribir sacerdotes. ¿Listo? Sacerdotes. ¿Listo? Sacerdotes. ¿Quién me dice de qué hablan números? De sumar y dividir, no, Alejandro, de eso no habla. ¿De qué habla? Como genealogías, muy bien. Muy bien, censos. ¿De qué más nos habla el libro de números? Muy bien, excelente, muy bien. ¿Alguien más? Ciudades de refugio, muy bien. Eso era también parte de las leyes, ¿no? Todo eso se fue formando en el tiempo en que ellos estuvieron en el desierto. Bueno, yo les voy a contar una historia. Les voy a contar el contenido de números a manera de historia. Sucede que el Señor dijo, conquistemos, es tiempo de conquistar. Se levanta la nube del tabernáculo y el Señor los dirige. Y es que ellos no solamente caminaban en el día, cuando la nube se levantaba desde adelante y los cubría del sol, sino que sus jornadas eran de noche también. Y es que en la noche la nube de Jehová se transformaba en una columna de fuego que les alumbraba el camino. En el día los escampaba del sol y en las noches técnicamente los abrigaba. Así que ellos salieron del Sinaí y dijeron, vamos a entrar a la tierra prometida. Y salieron todos felices en dirección a Canaán. Llegan hasta los valles de Moab y ellos dicen, ok, estamos listos, vamos a entrar a la tierra prometida, la tierra que el Señor nos ha prometido. Así que, ¿cuántas tribus eran? Es que yo también voy a entrar con ellos en la historia. Eran 12 tribus, así que dijeron, vamos a escoger 12 espías que vayan a la tierra y miren qué tal es. 12, uno por cada tribu, ¿sí? Entonces dicen, bueno, escojamos a estos 12. En una tribu escogieron a Alejandro, ¿me recuerda su nombre? Daniel, y escogieron a otros 10. Y mientras la nación esperaba aquí, durante 40 días y 40 noches, los 2 espías fueron a ver qué tal era la tierra. Sí, es como cuando se va a comprar un terreno, o cuando el Señor le vaya a regalar una finca en Chachagüí, ¿usted qué va a hacer primero? Antes de comprarla, la va a ver. Y eso es lo que ellos hicieron, ver qué tal era la tierra que el Señor les había prometido. Y es que no la conocían porque sus padres, sus abuelos, sus tataranietos, sus tataranietos habían sido esclavos en Egipto. No sabían cómo era la tierra. Van, la miran y de repente, pasados los 40 días, se escucha que dicen, llegaron, ahí vienen los espías. Y claro, ¿se imaginan? Todos así mirando, llegaron los espías, llegaron. Y la primera impresión que se ve es que 2 de ellos traían sobre sus hombros un racimo gigantesco de uvas. Era tan grande el racimo que tenían que cargarlo
entre dos personas. Imagínense esa escena. Llegan con frutos, llegan con especias de ese país que el Señor les había prometido. Y lo que ellos dicen es, sí, la tierra es muy buena, la tierra es bonita, tiene parcelas muy hermosas, pero imagínense, no, ni les cuento. Hay gigantes tan grandes que nosotros somos como saltamontes ante ellos. No, van a matar a nuestras mujeres, van a matar a nuestros hijos, nos van a matar a toditicos aquí. Entonces, lo que pasa es que cuando la Biblia utiliza esto, enfatiza que ellos con esta noticia técnicamente, o sea, la estaban maximizando, si se puede decir. O sea, fueron muy exagerados. ¿Sí? Muy bien. Exacto. ¿Y qué dijeron? Sí, hay ciudades hermosas, pero están amuralladas, no podremos entrar. Y fue tal la noticia que les dieron que dice que la gente esa noche comenzó a llorar. A decir, ¿por qué salimos de Egipto? Allá teníamos un futuro como esclavos, pero teníamos un futuro. Nos van a matar, nos van a destrozar. Toda la noche lloraron. Y adivinen quién miró esto. ¿Quién se indignó al ver esto? Principalmente, ¿quién fue el que más se indignó ante esto? Muy bien, Daniel. Dios. Porque Dios estaba, voy a utilizar estas palabras, no lo dice la Biblia, pero el Señor estaba tan ilusionado de que su pueblo iba a entrar a la tierra que Él les había preparado, que al verlos llorando y lamentándose, se le parte el corazón al Señor. Y ahí salen Josué y Caleb. ¿Y qué dicen ellos dos? ¿Qué dicen ellos dos? ¿Se van? Ah, qué pena. Bueno, vale, que ya los esperamos dentro de 8 días, ¿vale, Daniel? Que estén muy bien, Dios les bendiga, que les vaya muy bien, Dios les bendiga. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, sí, tenemos un minutico. Vale, entonces, ¿en qué estábamos? Josué y Caleb le dice a la gente, no lloren, no, ciertamente sí son grandes, sus ciudades son fortificadas, pero el Señor está con nosotros. Ciertamente, aunque son gigantes, nosotros los comeremos como a pan. Pero ¿qué pasa? La nación entera estaba tan decepcionada y desanimada que no los escucharon. Entonces el Señor, al ver este tipo de incredulidad, teniendo la tierra prometida al frente de ellos, dice, Moisés, quítate de en medio que voy a destruir esta nación. Y de ti, Moisés, levantaré una nación más grande y fuerte. Entonces ahí Moisés intercede y le dice, no, Señor, no los destruyas. Ten de ellos misericordia. Entonces el Señor dice, por cuanto estuvieron 40 días y 40 noches en la tierra prometida y no creyeron, pasarán 40 años en el desierto. Hasta que todos los mayores varones de 20 años mueran, cuando muera el último mayor de 20 años hoy, ese día podrán entrar a la tierra. Entonces cuando Moisés da esta noticia, dicen, ¡ja! Se quedará usted en el desierto, Moisés. Toman un escuadrón y cogieron jefes y dijeron, entremos a conquistar la tierra. Claro, ellos bien cogieron sus espadas y no alcanzaron ni a entrar y comenzaron a matar al ejército, porque el Señor no iba con ellos. Así que, en esencia, el libro de Números contiene la historia de los 40 años que ellos anduvieron vagando en el desierto. ¿Sí? Eso contiene el libro de Números. Ahí encontramos la historia de cómo ellos se rebelaban, de cómo un día se abrió la tierra y se tragó a 200 personas, porque querían matar ¿a qué? Cuestionaban a Moisés. Bueno, pasaron como cosas buenas y en su mayoría cosas malas. Y eso nos cuenta el libro de Números. Una historia de un pueblo que estuvo a punto de conquistar una tierra, pero por causa de su incredulidad
vagó 40 años en el desierto. Entonces, claro, hay muchas cosas que tienen números, pero yo quiero resumirla en eso, ¿vale? Es solamente darles una perspectiva de lo que sucede en cada libro. 40 años. Muy bien. La ley, o el Pentateuco, los 5 rollos, termina con un libro llamado Deuteronomio. ¿Qué pasa en Deuteronomio? ¿Quién ha leído Deuteronomio? Muy bien, pastor. Muy bien, pastor. El Deuteronomio es un discurso el más largo que se pudo inspirar Moisés, y este sucede al final de los 40 años. Cuando murieron los que debían morir, al final de los 40 años, vuelven a donde todo comenzó, a las llanuras de Moab, y antes de entrar, el Señor le dice a Moisés, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y es que en Números leemos que Moisés le falló al Señor, ¿sí? Y el Señor le promete, no, no vas a entrar, Moisés. ¿Listo? No me diste la gloria, golpeaste la roca 2 veces, aunque salió agua, no me diste la alabanza y no vas a entrar, Moisés. Va a entrar el pueblo. O sea, su ilusión, a los 120 años, su ilusión era ver la tierra que Dios le había prometido a sus ancestros. Pero lo único que el Señor le dice es, bueno, Moisés, como mi siervo, sube a una montaña alta y ahí verás toda la tierra. Y ahí en ese mismo lugar morirás. Entonces, antes de subir a esa montaña, Moisés da su último discurso, como dijo el pastor, la segunda ley, eso quiere decir Deuteronomio, segunda ley o repetición de la ley, ¿sí? Eso significa Deuteronomio, segunda ley o repetición de la ley. No es que haya una nueva ley, sino que en ese momento, en su discurso final, Moisés les recuerda lo que ellos debían hacer en la tierra que Dios les iba a dar en heredad, cómo debían comportarse. Eso contiene el discurso de Deuteronomio, las palabras finales de Moisés. Y lo último que nos declara Deuteronomio, vamos por favor a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo, aquí estás. Listo. Así termina el libro de Deuteronomio y así termina la ley. Dice, ya estamos en la escritura, capítulo 34, perdón, versículo 1. 34, versículo 1. Así termina la ley y el Deuteronomio. Subió muy... A ver, esperemos un momento, por favor. 34. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura de la Vega, de Jericó, ciudad de las palmeras, y versículo 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahí están los patriarcas, diciendo, a tu descendencia te daré, la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Amén. ¿Sí? Y ahí el liderazgo de Moisés pasa a Josué, pero esa es historia de otra ocasión. ¿Vale? De esa forma, entonces aquí podríamos decir que Deuteronomio, de cierta forma, hace un resumen de todo lo que es el Éxodo, el Levítico y lo que vivieron en Números. ¿Sí? Moisés les recuerda lo que vivieron y lo que aprendieron, para que de esa forma vivieran en Canaán. De esta forma se resumen los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí? En la medida que ustedes pasen de Deuteronomio en adelante, siempre se va a recordar lo que ellos vivieron en el desierto. ¿Sí? De esta forma podemos comprender la ley.
Esta es la ley. Los 4, o bueno, puede abrigar también Génesis, ¿no? Porque ahí está lo de la circuncisión, ¿vale? Eso es parte de la ley y podríamos incluirlo, ¿vale? Entonces, podríamos decir que la ley está compuesta por el Pentateuco, los 5 rollos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. ¿Hay preguntas? ¿Hay aportes, Andrés, que es el duro de la Biblia? Mis hermanos, ciertamente lo que está escrito en el pacto de la ley, las obligaciones que ahí están registradas, las maldiciones que ahí están registradas, ya no son para nosotros, ni sus obligaciones, ni sus maldiciones. Porque todo esto Cristo lo llevó sobre su cuerpo y lo llevó al madero de la cruz. Él vivió lo que la ley exigía del hombre. ¿Sí? Él ya lo vivió. Y en su cuerpo, Él recibió el castigo y la corrección que era para nosotros. La recibió. Entonces, a nosotros, ¿qué nos corresponde de esto? La bendición. Ay, pero es que soy pecador. Pues sí, todos lo somos. Pero en Cristo hemos heredado de la ley la bendición, no la maldición. Ciertamente hay consecuencias, ¿sí? Cuando pecamos y nos apartamos, hay consecuencias. Y eso lo vamos a ver en el libro de los jueces. Ellos se acercaban a Dios, Dios los bendecía. Ellos se alejaban de Dios, al estar lejos de Dios, venía una consecuencia. Pero si me dijeran en cuanto a nosotros, ¿qué aplica para nosotros? La bendición. ¿Sí? Cristo cumplió toda la ley del Señor en su vida. ¿Sí? Amén. Ahí, no sé si su silencio me dice que si entendieron o me preocupa. ¿Sí? Sí, no, a ver, saquen una hoja. No, mentiras, ¿sí? Pero sí es para mí importante como que tengan esta perspectiva. Sí, 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 muy bien, gracias Andrés. Sí, eso es en esencia. Y que tengamos esta idea clara, no que la conozcamos a profundidad, sino tener esta idea clara nos va a llevar a predicar de una manera correcta. Porque como lo dijo Andrés, no es por obras, porque lo que sucedió en el desierto y lo que acontece después en las narraciones bíblicas nos va a dar luces de que era imposible cumplir toda la ley. ¿Sí? Así que por eso vino Cristo, para que el hombre alcanzara ese grado de santidad que buscaba el libro de Levítico. Levítico buscaba que la nación llegara a ser un pueblo consagrado a él, pero era imposible, a tal punto que cuando a una persona se le moría un hijo y lo tocaba, se hacía inmundo. Y llegaba otra persona y tocaba al que tocó al muerto y se hacía inmundo. Y así corría, 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 corría. Toda una nación en un día podía hacerse inmunda. O sea, imagínense, no podían acercarse a Dios. En un ejemplo así de sencillo. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, muy bien, Andrés. Esa es en esencia, ¿vale? Porque hemos visto acerca de los patriarcas y la ley, ¿sí? No es que ustedes vayan a dar cátedra de esto, simplemente lo que buscamos es darles una perspectiva de lo que ustedes pueden terminar leyendo en sus Biblias, ¿sí? La Biblia es una historia contiene historias fascinantes. A mí me fascina mucho la Biblia, ¿sí? Estoy en ese proceso de aprender, de perfeccionar esa teología, pero si buscamos comprenderla de esta forma, es muy sencilla entender lo que estamos leyendo a diario. ¿Vale? Entonces, vamos a orar, por favor.